Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, yo tengo el gratísimo placer de un programa que vamos a hacer hoy, que pues son de las cosas que llenan de satisfacción a uno, los avances de la medicina, pero sobre todo con el componente estatal. Me acompañan un equipo pues de profesionales al más alto nivel de Secanó, el doctor José Joaquín Puello Herrera, que por supuesto no merece ningún tipo de presentación por la figura que es. Y si no comienzo con las damas es porque, bueno, pues él está en minoría aquí en esta entrevista, porque tenemos también a Ámbar Pérez. Ella es médico neurocirujano y especialista en neurocirugía funcional. Y entonces tengo, ojalá que lo pueda decir bien, a la doctora Rosy Cruz Vicioso, que es neuróloga, especialista en cirugía de Parkinson. Es un programa que tiene Secanó, que es el Centro Cardio Neuro-Oftalmológico de Trasplante del Morgan, de donde va a estar pues la ciudad sanitaria, que está en proceso de construcción, pero que Secanó pues ya conocemos el prestigio con que ha estado trabajando. Y yo por supuesto agradezco a estos tres distinguidos galenos que pues hayan venido pues para compartir con los amigos televidentes de aquí de la República Dominicana y sobre todo los dominicanos en Estados Unidos, donde también se pasa este programa, para que pues nos expliquen un poco cómo han logrado este programa y bueno, la viabilidad de que todas las personas, no importa los recursos que tengan, puedan accesar, obviamente vía alguna intervención estatal. Así es que saludo, ¿cómo están ustedes, doctor? Caramba, ¿cómo estás? Gusto siempre en conversar con usted. Y doctora, bueno, pues explíquenme y con quién comienzo, doctor. Usted puede dirigir el equipo sobre este programa y sobre sus resultados. Sí, bueno, muchas gracias, Héctor. La verdad que es un buen momento para presentar esto ante el público dominicano, porque Secanó, o sea, el Hospital Aybar, ha marcado, por así decirlo, un antes y después en la medicina de alta tecnología en la República Dominicana. Tú en la introducción, con mucho tino, tú haces énfasis en que es un hospital estatal. Y Así así es. debe ser. Tiene que ser así porque el Estado es el responsable directo de la salud de todos los dominicanos y sobre todo los que menos puedan. Y uno solamente le pide a Dios y a los gobernantes de nuestra nación que el Hospital Aybar y Secanó sea siempre un hospital estatal, dirigido por el Estado, mantenido por buenos médicos, habilitado por el Ministerio de Salud, etc. En el tema que nos ocupa hoy, es un tema de capital importancia por un argumento fundamental. La medicina o las patologías en medicina son personales. Cuando una madre tiene un hijo enfermo grave de una enfermedad cardíaca o del cerebro, esa es su única meta. La única meta de esa madre es salvar a ese niño. Lo que quiere decir que los hospitales de alta tecnología, que son responsabilidad del Estado, tienen que funcionar para todos los ciudadanos por igual. Si bien es cierto que la medicina preventiva, de atención primaria, claro, atención familiar, la medicina de primer nivel, de las 4 especialidades fundamentales en medicina, sí es verdad que son necesarias, pero tan necesarias como esa está lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, y es la medicina de alta tecnología para un grupo de pacientes que, de no tener esta posibilidad porque es muy costosa, ese paciente arruina su vida en primer lugar, para siempre, y en segundo lugar prácticamente arruina a la familia también. No pueden trabajar, ya son un peso, una carga tremenda para la familia, etc. Entonces de eso se trata, tanto con la doctora Ámbar Pérez, que es neurocirujana, y la doctora Rosy Cruz, que es neuróloga especialista en enfermedad de Parkinson.
Decir, Ámbar se especializó en varios países, pero esencialmente en Bélgica. Y también tuvo un periodo en Francia, pero esencialmente en Bélgica, en uno de los grandes centros europeos de neurocirugía funcional. Y Rossi fue a uno de los grandes hospitales mexicanos de altísimo nivel. Ya ella era neuróloga y fue a hacer la especialidad en enfermedad de Parkinson. Entonces, de eso se trata, de cómo nosotros podemos controlar esta enfermedad. Habiendo dicho eso, antes de dar la palabra a Ámbar para que ella explique lo que estamos haciendo, el Servicio de Neurocirugía Funcional de Secanot, nosotros habíamos tenido en los últimos 3 años algunos problemas de índole económico. Para realmente readquirir los equipos que son necesarios porque son altamente costosos. Pero como sucede en la vida, Dios y la Virgencita de Altagracia siempre mete su mano. Amén. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y la Junta Monetaria hicieron un aporte muy importante para que nosotros pudiéramos retomar este servicio de neurocirugía funcional. Luego, otra vez, un sanjuanero, mi amigo Enrique Ramírez Baniagua, sí, director de aduanas. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Así es. También hizo su aporte a aduanas, sí. Y también un buen amigo del Ministerio Administrativo de la Presidencia. José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, sí. Que es una persona cuando uno le requiere un gran amigo también, saludo para él. Entonces pudimos conseguir los fondos y entonces se operaron 2 pacientes con Parkinson y se hizo un tercer caso. ¿Qué ocurre? Oye, qué coincidencia. El motor para que todo esto comenzara a funcionar, ¿tú sabes quién fue? Miriam Cabral. La prima. Tu prima. Así es. Sanjuanera también. Sanjuanera también. Miriam, tú sabes que es una persona. Sí, claro. Mucha solidaridad. Mucha solidaridad, muy humana. Y ella tenía un pariente, amigo, también muy complicado, con una enfermedad de Parkinson. Y así empezó a moverse todo esto. Entonces yo voy a dejar a Ámbar que explique qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué significa la enfermedad de Parkinson. Por favor, doctora. Buenas tardes. Realmente nosotros, primero darle las gracias al Centro de Secanot por darnos la oportunidad de nosotros poder contribuir a la sociedad, ¿no? De una forma u otra, a que estos pacientes puedan tener mejor calidad de vida. Tenemos que entender que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, que lo que va a provocar múltiples síntomas. Al final de cuentas, termina incapacitando al paciente, de que el paciente no se pueda valer por sí mismo, de que pierda su independencia, con temblores, con rigidez y con discapacidad, incluso hasta para moverse y caminar. Una enfermedad degenerativa que cada vez la vemos en pacientes más jóvenes y que definitivamente en países donde hay una buena seguridad social o donde los recursos están dirigidos de manera adecuada, esta es una enfermedad que tiene que estar cubierta para que esto se pueda llevar a cabo en estos pacientes que sí realmente lo necesitan. Nosotros en este momento realizamos 2 pacientes con la enfermedad de Parkinson, a lo cual nosotros le colocamos estimuladores cerebrales profundos. ¿Qué significa? Que nosotros le colocamos electrodos dentro del cerebro en unos puntos específicos, unos núcleos grises basales que son profundos en el cerebro, y aquí nosotros lo que colocamos estos electrodos para nosotros estimular esas células que están llevando una información errada al paciente, provocándole estos síntomas, y así entonces nosotros poder contrarrestar. Lo bueno de esta técnica es que una vez que se colocan los electrodos, no es una técnica definitiva, sino que es reversible, que nosotros podemos ir modulando, como la enfermedad va aumentando, es degenerativa, nosotros conforme esos síntomas van apareciendo, nosotros podemos ir modulando esa respuesta, ajustando a cada paciente según los síntomas que tenga. A final de cuentas, nosotros colocamos este electrodo, utilizamos un sistema de coordenadas tridimensionales, que es donde el doctor dice muy bien que es una cirugía muy compleja, de múltiples pasos,
donde necesitamos un sistema que nos ayude a ser precisos y poder localizar ese punto exacto donde nosotros queremos hablar. Estamos hablando de milímetros, estamos hablando que el electrodo y los microregistros que utilizamos tienen el tamaño de un pelo, Wow. alrededor de 50 micras. Entonces, para nosotros poder elegir el punto exacto donde nosotros queremos estimular, donde nosotros queremos llegar, definitivamente tenemos que tener ese sistema de coordenadas para nosotros poder llegar a ese punto. Una vez que nosotros comprobemos junto con nuestra neuróloga que ese punto, con los exámenes que se hacen en el transoperatorio, es decir, que el paciente siempre está despierto, pues entonces nosotros contactamos, que es donde tenemos el mejor efecto para el paciente, donde el paciente que está temblando ya no tiembla, que donde la rigidez que tiene ya no la tiene, entonces decidimos dejarlo en ese punto. Una vez que nosotros lo colocamos, pues entonces lo extendemos con una batería para que le dé, genere, ¿no?, esta electricidad, y entonces este cable que baja pues siempre va a estar por debajo de la piel, el paciente no lo percibe, y se le coloca una batería aquí debajo de la clavícula, por debajo de la piel. Esta batería entonces sí se pudiera cambiar con el tiempo dependiendo si es cargable o recargable, o se puede, pero esta dura normalmente unos 10 años en términos promedios, y otras que se recargan, es decir, que duran eternamente. Así mismo también varían los costos. Los costos, Claro así. está. Más o menos alguien me explicó con el término de las baterías. Entonces, doctora, pero para llegar a esto, doctora Rosy, para llegar a esto debe hacerse una precisión, y me imagino que entonces ahí deben existir una resonancia ultra moderna que sea que no como la que nos pueden hacer a nosotros para las que tenemos hernias, sino como algo tan preciso que le pueda llevar a ustedes con exactitud a ese lugar. No sé si me equivoco. No, sí, Rosy tiene una responsabilidad extraordinaria, porque fíjate lo que pasa. Héctor, esta es una cirugía de primer mundo. Sí, claro. O sea, esto no es una cirugía de segundo mundo, una cirugía de primer mundo. Ámbar te puede decir que estuvo en Europa, como yo estudié en Europa, que no todos los hospitales europeos lo hacen, ni remotamente. Mi abuela, perdón, doctor, tenía dos términos para utilizar. Cuando eran cosas que ella creía que eran muy grandes, muy importantes, decía eso es de fuera. Sí. Y número dos, si quería decir algo que tuviera alguna acepción de que era verdad, entonces decía, dicho por el doctor Teto Puello. Eso eran las dos cosas que ella Era mi papá. utilizaba. Entonces Rosy tiene una responsabilidad importantísima, porque Ámbar está hablando de la parte quirúrgica. Sí. Tú la ves y te parece ciencia ficción, Sí, o sea, claro, cómo se llega claro. ahí, cómo se ponen los electrodos, pero esto es un equipo, Claro. esto es un equipo como un equipo de béisbol. Aquí hay que tener el shortstop y la segunda base, entonces Rosy es parte de ese equipo que prepara lo que va a pasar en el quirófano. Entonces, de eso es lo que ella te va a conversar. Por Así favor. es, bien. Como ya los doctores han dicho, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. O sea, eso es la importancia de esto. Tiene aproximadamente 1% o sea, hay un porcentaje de 1%. Por encima de 60 años va a desarrollar enfermedad de Parkinson. Muy alto. Pero no solo va en pacientes mayores de 60 años. También tenemos Parkinson juvenil, que son aquellos pacientes que tienen menos de 20 años, y de inicio temprano, que tienen menos de 45. Lo digo porque aunque el 90% de los casos es esporádico, hay un 10% que es genético, que se ve más frecuente en pacientes jóvenes. O sea que esos pacientes también podrían ser beneficiados. O sea, tanto de 20 años, doctora, la verdad. Sí, que hemos tenido casos menores de 20 años, pacientes menores de 45 años también, sobre todo aquellos pacientes que tienen un familiar ya, ¿sí? Dependiendo del tipo de herencia que tenga, ya sea un Parkinson autosómico dominante o recesivo, y hay otros casos que son esporádicos, como ya he dicho. Entonces, aparte de esto, no es solo decir el paciente tiene Parkinson, o sea, no todo aquel que tiemble, esté rígido, esté lento, como dice el doctor Puello, yo puedo decir tiene Parkinson, le vamos a operar. Entonces, aquí mi función es prácticamente ver que el paciente realmente tenga Parkinson, ¿sí? Y que sea un adecuado candidato para la cirugía. Eso es parte también. Es una terapia avanzada, que como decía la doctora Ámbar también va a beneficiar mucho a los pacientes, porque aunque sabemos que la terapia 1, aquí en cualquier lugar del mundo, es la terapia con levodopa, que es el fármaco que el paciente ingiere, que está al acceso de todo el paciente en diferentes poblaciones.
llega un punto en que esa levodopa tiene un efecto que se va deteriorando a medida que la enfermedad avanza, que progresa, y aunque mejora por poco tiempo los síntomas, pero llega un momento en el que el paciente empeora o el efecto bueno de la medicación se excede al punto en el cual el paciente tenga que moverse y se mueve de más, que ahí vienen los efectos de las discinesias, que es una terminología dentro de esta cuestión de Parkinson, ¿no? Entonces de ahí viene que el paciente tiene discapacidad, tiene que alejarse de su trabajo, jóvenes que no pueden estudiar, pacientes que tienen que dejar de trabajar, dejar de valerse por sí mismos y necesitan el apoyo familiar constante. Sus familiares también tienen que dejar de trabajar porque tienen que cuidarlos a ellos. Entonces realmente es importante tratar de llevar esta terapia a los pacientes y saber cuál es el candidato ideal para tratar de cambiar su calidad de vida, sobre todo, porque bien sabemos que la enfermedad va a avanzar, va a progresar con los años, pero si tratamos de modificar un poquito la evolución tan severa de esos síntomas, que ya cuando pasan de 5 a 10 años, pues son severos, porque es una enfermedad neurodegenerativa, va a ir muriéndose cada día más esas células dopaminérgicas, que son las que producen la dopamina, que es la sustancia que tienen deficiencia los pacientes con enfermedad de Parkinson como tal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uno siempre entiende porque, bueno, eso va para el cerebro y hay que tener cuidado por los efectos secundarios, de pronto, y si queda como un vegetal o algo así por el estilo, y ahí volvemos otra vez a la precisión y al trabajo tan riguroso. A ver si me ayudan a entender eso. Sí, adelante, Ana. Como usted dijo, justamente, nosotros entonces en ese momento, cuando ya se ha hecho una evaluación exhaustiva, fue como dice la doctora, este es un equipo multidisciplinario, tanto como dice el doctor Puello, donde nosotros tenemos que ver todo un grupo de neuropsicólogos, neuropsiquiatras, la doctora encabeza, la neuróloga en movimientos anormales, y una vez que nosotros tengamos todo este engranaje hecho de que está apto para un procedimiento, nosotros necesitamos una resonancia magnética de un buen telaje, es decir, que se pueda identificar de manera adecuada los núcleos que estamos diciendo que son profundos y son pequeños, normalmente no tienen grandes milímetros, no estamos hablando de una cirugía a grosso modo, se considera que una cirugía mínimamente invasiva, lo que implica que nosotros necesitamos tener una imagen de calidad, y efectivamente, como usted dice, aquí hay unos cortes que son mucho más finos que los que se hacen habitualmente para los pacientes que tienen una columna, como usted refiere. Definitivamente necesitamos unos cortes más finos y específicos para este tipo de técnica. Y ellos lo hacen con el paciente despierto. Y se hace con el paciente despierto. Con respecto a ese detalle de que en el cerebro, mire, definitivamente hay complicaciones, como en todas las cirugías que pudieran existir, pero justamente el hecho de nosotros conocerlas hace que entonces estas características o estas posibilidades disminuyan de manera significativa. Una de estas es hemorragia, otra importante es que se infecte el electrodo, y todo esto tenemos que controlarlo en quirófano para que esto no suceda. Eso desde el punto de vista de cirugía. Otro punto que nos va a favor de que esto pueda funcionar bien, es que recuérdense que la neuróloga especialista en movimientos anormales está con nosotros en quirófano y el paciente está despierto, lo que implica que en cada momento que ese electrodo se está colocando, está supervisado con la neuróloga, está supervisándose él mismo, viendo dónde hay mejor funcionamiento para esto, que esté hablando bien, que esté moviendo bien las piernas, que no tenga rigidez. Eso es en el mismo momento, inmediatamente, exactamente. Wow. Entonces, al ser inmediato, nosotros reducimos, no es una situación de adivinar, después que salió de anestesia, ahora vamos a ver si funciona o no. Es que ya nosotros sabemos si funciona o no en el transquirúrgico. No hay un déficit a posteriori, ya que nosotros lo hemos controlado aquí. Entonces, esto es lo que se encarga justamente la parte de neurología dentro del quirófano, y como dice el doctor Puello, justamente el paciente está despierto. Nosotros constantemente estamos monitorizando de que esos síntomas no sean deleterios para el paciente, que no hayan complicaciones desde el punto de vista de síntomas desagradables. Estos están siempre bajo control y examinándose constantemente cada paso junto con el paciente. Excelente. Exacto. Bueno, yo les solicito a estos prestigiosos profesionales de la salud su anuencia, porque debo ir a cumplir con unos compromisos, y ya regresamos con esta interesante entrevista de medicinas al más alto nivel. Secanó, una institución del Estado, pues está llevando a cabo esta revolucionaria y vanguardista procesos de la medicina moderna para devolver tranquilidad y salud a familias, sobre todo de escasos recursos,
porque no solamente el paciente se impacta, sino también los familiares que dependen, que estas personas dependen de ellos, pues prácticamente se quedan, tienen que tener, alguien que sufre de Parkinson tiene que tener una especie de sombra al lado para que le esté asistiendo en todos sus movimientos de vida. Vamos a un corte y ya regresamos entonces con la parte complementaria de la entrevista.